El Nastic de PC, con 12 partidos ganados, 9 empatados y 5 perdidos, logra conseguir el cuarto puesto en la clasificación de la primera división, en una lucha constante en los puestos de arriba. Este equipo empezó con una derrota contra Lenovo, que fue el único equipo que le robó esos 3 puntos en las primeras 5 jornadas. Curiosamente, el Nastic ha ganado varios partidos en los últimos minutos finales, marcando goles in extremis. Tenemos que destacar a Susumakusu, delantero centro del Nastic, con unas actuaciones espectaculares. A partir de la jornada 12, se asentó en el cuarto puesto, reponiéndose y escalando hasta lo alto de la tabla, intentando luchar por los puestos de arriba. Le auguramos una gran segunda temporada a este gran equipo. El equipo en PlayStation acabó con 29 puntos, obteniendo el 12º puesto en Segunda División, una de las más competidas de toda la VFO y donde la diferencia entre los últimos puestos y los primeros ha sido realmente escasa. A pesar de haber tenido una temporada muy dura que pone a prueba la moral de todo el equipo, estos jugadores defendieron su plaza como auténticos titanes, ganando los 2 partidos que permitirían la permanencia del Nastic en la categoría y demostrar que son capaces de mucho más. El equipo permanecerá con nosotros en Segunda División y seguramente les veamos dar mucha guerra. Mucha suerte al Nastic. En la plataforma de Xbox, el Nastic ha acabado sexto en la clasificación con 12 partidos ganados, 6 empatados, consiguiendo 42 puntos y quedándose tan solo a un punto de la fase de promoción que le hubiera permitido optar al ascenso. Tenemos que destacar que en las 8 primeras jornadas el equipo solo obtuvo 2 derrotas con grandes combinaciones desde el centro del campo y consiguiendo estar en los puestos altos de la tabla y siendo un serio candidato al título durante parte de la temporada. Esperamos que hagan una buena segunda temporada.